¿Cómo es posible que una república, sin tener una constitución escrita como las de ahora, llegara a dominar el mundo conocido durante siglos? Bueno, la respuesta está en una máquina política de una complejidad y un equilibrio increíbles. Así que vamos a desmontar pieza por pieza este sistema de poder tan fascinante para entender cómo funcionaba de verdad. Los propios historiadores lo describen justo así, un singular y armónico equilibrio. Y esa idea, la del equilibrio, es la clave para entender todo este puzzle. No se trataba de un único líder, ni de un solo documento, sino de una tensión constante y muy controlada entre diferentes centros de poder. Y es que aquí nos encontramos con la primera gran sorpresa. A diferencia de casi todas las naciones modernas, Roma no tenía una constitución en un papel. Su constitución, por así decirlo, era un conjunto no escrito de leyes, de costumbres, de precedentes, que fueron evolucionando a lo largo de los siglos. Era, en esencia, un sistema vivo que estaba en constante adaptación. Para entender bien esta maquinaria tan compleja, vamos a seguir un orden ilógico. Primero, nos meteremos de lleno en esa idea de una constitución no escrita. Después, analizaremos los tres grandes pilares, el poder del pueblo, el poder ejecutivo y la autoridad del Senado. Y para cerrar, nos haremos la gran pregunta: ¿era de verdad un equilibrio perfecto? Empezamos por la base del sistema. No hay que imaginar el gobierno romano como una pirámide con alguien arriba del todo, sino más bien como este mecanismo, tres grandes engranajes que se controlan entre ellos. Por un lado, las asambleas, que representaban al pueblo; por otro, las magistraturas, que eran el poder ejecutivo; y finalmente, el Senado, el gran consejo asesor. Vamos allá con el primer gran engranaje, el pueblo. En teoría, la soberanía residía en los ciudadanos, que se reunían en lo que se llamaban las asambleas populares o comicios. Eran, digamos, el corazón legislativo de Roma. Pero claro, ¿cómo funcionaban en la práctica? Pues no había una sola asamblea, sino tres principales, y cada una tenía un propósito distinto. Pensemos en ellas como si fueran tres capas. Estaban los comicios curiados, que eran los más antiguos, muy ceremoniales; luego los todopoderosos comicios centuriados, que se organizaban por nivel de riqueza, y eran los que elegían a los cónsules y votaban las leyes más importantes; y por último los comicios por tribus, que se basaban en el lugar de residencia y se consideraban los más democráticos. Y aquí se ve el truco del sistema, su carácter timocrático, que significa que el poder lo tiene el dinero. En la asamblea más poderosa, el voto no era por persona, sino por un grupo llamado centuria. Si nos fijamos en los números, los equites patricios y la primera clase, o sea, los más ricos, sumaban 98 votos, una mayoría absoluta. Esto quería decir que si se ponían de acuerdo, la votación podía terminar antes incluso de que las clases más pobres tuvieran la oportunidad de votar. ¿Y cómo se creaba una ley? El proceso se llamaba lex rogata. Un magistrado proponía una ley y la asamblea solo tenía dos opciones: votar sí o votar no. No podían ni debatirla ni proponer cambios. O sea que el poder del pueblo en este caso era un poder de aceptar o de vetar, pero no de crear legislación desde cero. Pero el pueblo no solo legislaba, también era, atención, el Tribunal Supremo. La provocatio ad populum era un derecho fundamental. Si un magistrado condenaba a un ciudadano a la pena capital, éste podía apelar directamente al pueblo. Era el control definitivo sobre el poder de vida o muerte que tenían los gobernantes. Este proceso judicial, que se llamaba el Judicium Populi, no era para nada algo improvisado. Se desarrollaba en 4 sesiones bien definidas. Primero la acusación, luego la presentación de pruebas, después la defensa del acusado y por último el veredicto de la asamblea. Y ese veredicto era inapelable. Esto nos da una idea de la enorme seriedad con la que se tomaba la justicia popular. Pasamos al segundo gran engranaje, el poder ejecutivo. ¿Quiénes eran los encargados de poner en marcha las leyes y dirigir el Estado en el día a día? Pues esos eran los magistrados, los funcionarios elegidos que lo gestionaban absolutamente todo, desde la guerra hasta los tribunales. El poder de los magistrados era inmenso, sí, pero estaba muy limitado por unas reglas súper estrictas para evitar abusos. Por un lado, los mandatos duraban solo un año. Además, casi siempre había 2 personas en el mismo cargo para que pudieran vetarse mutuamente. Encima, no cobraban, lo que, claro, favorecía a las familias ricas. Y, un punto crucial, al terminar su mandato, podían ser llevados a juicio por sus acciones. El concepto central del poder ejecutivo era el imperium. Esto era la autoridad suprema para mandar tanto en la ciudad como al frente de un ejército. Era un poder que se acercaba a lo absoluto, pero como acabamos de ver, estaba siempre limitado por la anualidad, la colegialidad y, por supuesto, la apelación al pueblo. Para entender el equilibrio dentro del propio Ejecutivo, solo hay que mirar a sus dos figuras más opuestas. Por un lado, el cónsul, la cima del poder, jefe de Estado y general en jefe. Y para contrarrestarlo, existía el tribuno de la plebe,
Su persona era inviolable y su arma más poderosa era la intercesio, el veto, con el que podía paralizar prácticamente cualquier acción, incluso la de un cónsul. Un auténtico contrapoder. Por supuesto, había otros muchos roles importantes. El pretor, por ejemplo, era básicamente el máximo responsable de la justicia, mientras que el censor tenía el poder fundamental de decidir quién era ciudadano y, algo todavía más importante, quién era digno de sentarse en el Senado. Y esto nos lleva directamente al tercer y último pilar del poder romano, el Senado. Si las asambleas eran la voz y los magistrados eran los brazos de la República, el Senado era sin duda su cerebro y su memoria. A diferencia de los magistrados que cambiaban cada año, los senadores servían de por vida. Era un consejo formado por antiguos magistrados, gente con una experiencia política y militar enorme que daba la estabilidad que el sistema necesitaba. Frente al cambio constante de los otros poderes, el Senado representaba la continuidad. El poder del Senado no era un poder de mando, como el imperium de los cónsules, sino algo mucho más sutil, la autoritas patrum, es decir, la autoridad de los padres. Sus decisiones no eran leyes obligatorias, pero su peso moral y político era tan inmenso que ignorarlas era casi impensable. Ningún magistrado se atrevía a desafiar a la ligera el Consejo del Senado. Y su influencia se extendía a todas las áreas cruciales del Estado: la política exterior y la diplomacia, las declaraciones de guerra y de paz, la supervisión de las finanzas públicas, e incluso daba su visto bueno a las leyes antes de que se presentaran al pueblo. En la práctica, el Senado tenía sus manos en todos los hilos del poder. De acuerdo, ya tenemos las tres grandes piezas del mecanismo. La pregunta ahora es, ¿cómo encajaban entre sí? ¿Cómo conseguía esta máquina mantener su famoso equilibrio? Pues era un sistema de controles y contrapeso realmente ingenioso. Los tribunos podían vetar a los cónsules, el pueblo podía anular la sentencia de muerte de un magistrado, y el Senado, con su inmensa auctoritas, guiaba las acciones de todos los demás. Cada poder tenía una forma muy clara de frenar a los otros dos. La verdad es que esta metáfora del reloj resume la idea a la perfección. Las magistraturas eran la manecilla de la acción, el segundero que no para. Las asambleas eran el minutero, marcando el paso de las leyes. ¿Y el Senado? El Senado era la manecilla de las horas, lenta, estable, la que marcaba la dirección a largo plazo del Estado. Y con esto llegamos a la reflexión final. La maquinaria política de Roma fue, sin lugar a dudas, una obra de genio que funcionó durante siglos. ¿Pero era un equilibrio perfecto para todos? ¿O era en realidad un mecanismo increíblemente sofisticado diseñado para que el poder, a pesar de las apariencias, permaneciera siempre en manos de una élite? Esa es, quizá, la gran pregunta que nos deja la República Romana.